Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Un gusto estar con ustedes, agradecer en primer lugar a IDEM por esta invitación y yo me voy a encargar de hacer una pequeña presentación vinculada a cómo desde mi perspectiva vemos el sistema de relaciones de trabajo en el Perú. Mi presentación va a estar o va a buscar estar plasmada de temas jurídicos, pero de temas también de índole más social o de características más del ámbito empresarial. No voy a hacer una presentación tan jurídica como quizás, y espero no la esperaban, porque quisiera adentrarnos un poco en la parte social de las relaciones colectivas de trabajo. ¿Y por qué quiero ello? Porque el tema colectivo dentro del derecho de trabajo es probablemente el aspecto que mayor incidencia social tiene en el ámbito de algún país o algún estado o alguna región, ¿no? Todos sabemos que el derecho del trabajo se divide en la rama individual y en la rama colectiva, y que la rama individual ataca o analiza los elementos de una relación de trabajo entre un empleador y un trabajador. Pero cuando hablamos de las relaciones colectivas o el derecho colectivo, estamos más bien hablando de las relaciones que se entablan o se construyen entre un empleador y una organización de trabajadores, que puede ser un sindicato, que puede ser un comité o que puede ser un grupo de trabajadores unido para efectos de discutir un tema directamente con su empleador. Es decir, un colectivo de personas, un colectivo de trabajadores que lleva o que trae un asunto a su empleador. Entonces, cuando empezamos a ver esto, y de ahí quisiera entrar a analizar el tema de las relaciones colectivas a partir de este enfoque, que me parece muy interesante y que seguramente ustedes lo visualizan a partir de las presentaciones anteriores. El derecho del trabajo se va formando normalmente a partir de dos grandes intereses: el interés empresarial y el interés de los trabajadores. Y es un interés que, como consecuencia de su propia estructura, va a generar habitualmente conflictos. Y esa situación de conflictividad es la que dio pie a la construcción del derecho del trabajo, da pie a que sea el Estado el que deba de intervenir para regular las relaciones de trabajo con el objeto de evitar abusos de cualquiera de las partes y con el objeto de regular ciertos parámetros con el fin de canalizar los conflictos que puedan darse a nivel de un ámbito empresarial, ¿no? Y hay muchos actores que están interesados en que este espacio de las relaciones laborales se manejen de la manera más cordial, más transparente, en un espacio de mucha confianza. No, primero nuestros clientes, las empresas tienen muchos clientes y naturalmente los clientes se ven afectados por las situaciones que pueden ir pasando dentro de una empresa, sean de carácter conflictivo o no conflictivo. El Congreso, a través de sus normas, se interesa no por una empresa, por el total de empresas del país. Los medios de comunicación, sobre todo medios de comunicación en alguna región, en alguna provincia o en alguna ciudad donde hay una empresa que claramente tiene el mayor espacio de actuación, pues el medio de comunicación local seguramente tendrá un grado de interés mayor respecto a lo que sucede en esa empresa o en ese municipio, en esa entidad o en esa oficina que está dentro de la ciudad, dentro de la región, dentro del distrito, dentro del país, etc. Luego tenemos los actores habituales, SUNAFIL y Ministerio de Trabajo, que son
actores, en un caso de fiscalización del cumplimiento de las normas laborales y en otro caso de regulador o de canalizador de los conflictos. Otros sindicatos, federaciones o confederaciones que influyen en las relaciones de la empresa o las relaciones que se van construyendo a nivel de empresa, y vamos ya decantando en asesores y abogados, en los mismos jueces laborales, jueces de paz, jueces mixtos, Corte Superior, Corte Suprema, los notarios, la policía, la ciudadanía, la comunidad. En realidad hay muchos stakeholders que normalmente están atrás o que viven del enfoque de cómo se solucionan los conflictos dentro del ámbito empresarial. Y dentro de este ámbito empresarial, naturalmente, empiezan a construir, confluyen estos dos grandes intereses y que se van regulando internamente, porque las normas mínimas de la relación laboral, que en el Perú las dicta habitualmente el Estado, no hay un mecanismo de concertación social o de emisión de normas tripartito, donde participen representantes del Estado, representantes de la empresa, representantes de los sindicatos. No es un estilo que lamentablemente tengamos en el Perú, sino más bien el Estado el que dicta ciertas normas. Bueno, al momento de ver esas normas dentro del ámbito de la empresa, pues la normativa que emite la empresa a partir de sus propias políticas buscan gestionar la situación de los trabajadores y gestionar, y por eso tenemos tantas diferencias a nivel de empresas. Habrán empresas que dan días adicionales de vacaciones, que dan un día de descanso adicional si es que coincide el día de trabajo con el día del onomástico. Algunos trabajadores recibirán beneficios vinculados a viajes, bonificaciones, pagos no en montos fijos, sino en montos variables. O sea, la realidad de cada empresa es un mundo totalmente complejo, ¿no? Y la empresa va construyendo sus políticas de gestionar a muchas personas, muchos trabajadores, a través del área de gestión humana, del área de recursos humanos o del área de gestión de personas, como se le pueda denominar a la empresa. Luego empiezan a aparecer también los estilos de liderazgo internos dentro de la empresa. No todas las empresas tienen un estilo de liderazgo determinado. Hay estilos de liderazgo más participativos, hay estilos de liderazgo más autoritarios, hay estilos de liderazgo más democráticos, hay estilos de liderazgo en donde el empleador o jefe o líder o tiene una actitud de mucho más apertura y transparencia, y hay otros que no la tienen tanto. Entonces, estos estilos van marcando las pautas de cómo se interrelacionan los intereses y cómo se van dando las relaciones. Por eso no es extraño empezar a ver que en ciertos ámbitos empresariales los conflictos son más latentes y más visibles que en otros ámbitos empresariales, ¿no? Y eso forma parte de las políticas, del estilo de liderazgo, de la forma o del mecanismo que se tiene construido internamente para darle participación a los trabajadores individualmente considerados o a la participación a los sindicatos o a las organizaciones de trabajadores. Van construyendo este complejo molde de las relaciones laborales al interior de la empresa, ¿no? Y dentro de ese molde se van construyendo, pues, los mecanismos que voy instaurando para relacionarme con mis trabajadores de manera individual y con mis organizaciones sindicales. ¿Cómo me relaciono con ellos? ¿No? Si me relaciono a través de contratos a plazo fijo, por ejemplo, me relaciono a través de jornadas de 48 horas, de 45 horas, con jornadas de 45 horas semanales, de lunes a domingo, de lunes a sábado, turnos rotativos, 3 turnos al día, o es más bien un turno normal, son oficinas administrativas, son oficinas industriales, son una entidad minera, tienen un campamento. Es un sinfín de números y se tienen que construir relaciones a partir de ello, ¿no? Y ello genera conflictos, porque naturalmente estamos hablando de intereses contrapuestos y tiene que haber un mecanismo adecuado de gestión y solución de conflictos, ¿no? Y ese mecanismo de construcción y de solución de conflictos es el que muchas veces en el Perú no ha estado funcionando adecuadamente. No tenemos una historia de gestionar y solucionar los conflictos de manera adecuada. ¿Por qué? Pues no lo sé. Es una explicación que a un historiador, a un sociólogo podría buscar una respuesta, pero lo real es que lo vemos en el día a día. Por lo menos en los últimos 10 años no tenemos ni una experiencia de concertación, ni siquiera entre los grandes poderes del Estado.
¿no? El Congreso peleando constantemente con el Ejecutivo y el Ejecutivo peleando también con el Tribunal Constitucional. Todos los poderes no saben interrelacionarse. Y eso se traslada naturalmente a los poderes del ámbito empleador, Estado, representantes de empleadores y representantes de trabajadores en un Consejo Nacional de Trabajo que pues no funciona porque no se reúne, porque alguna de las partes no quiere reunirse, o cuando se reúnen es muy difícil dialogar y concertar. Tanto así que el Estado termina imponiendo sus normas indebidamente porque al menos debería pasar primero por un espacio de diálogo y de búsqueda de entendimiento. No, el Estado prefiere dictar las normas. No hay una cultura de concertación, de diálogo, de relacionamiento. Y eso naturalmente lleva a que los conflictos sean difíciles de solucionar. ¿Ya? Y eso genera, y es importante para el ámbito de las relaciones colectivas, pues porque en el ámbito de las relaciones colectivas los conflictos son más latentes, son más visibles, ¿no? ¿Y por qué? Porque en el ámbito de las relaciones colectivas tenemos a un actor principal que es actualmente el sindicato y a los dirigentes que representan a los intereses del sindicato o de los trabajadores. ¿No? ¿Y qué es lo que busca el sindicato? Y que lo ha buscado desde el momento que creó el derecho al trabajo, se empezaron a fundar los inicios del derecho al trabajo, pues buscar nivelar el poder, ¿no? Recordemos la época de la Revolución Industrial, el poder estaba desequilibrado, el Estado interviene e interviene como consecuencia de que se empiezan a formar grandes grupos sociales o asociaciones que buscan equiparar el poder con su empleador y el Estado debe intervenir. Esto se construyó y continúa al día de hoy. Busca un sindicato nivelar el poder, ¿no? Un poder que es desequilibrado en la relación individual, pero que busca ser equilibrado en la relación colectiva. ¿Qué más busca? Pues para nivelar el poder, no solamente basta con nivelar el poder, también quiero recibir más poder, construir más poder, para eso necesito crecer en afiliados. Mientras por un lado yo como sindicato quiero construir poder, por el otro lado el interés empresarial puede ser el de, oye, no me interesa o no deseo que me quiten poder, ¿no? Entonces es una lucha constante por el poder dentro del ámbito empresarial, ¿no? Y finalmente busca mejorar las condiciones de ingreso de sus afiliados, que también lo busca la empresa, ¿no? La empresa también seguramente busca mejorar condiciones de ingreso de sus afiliados, pero claramente no en la misma medida, ¿no? Seguramente las intenciones de la organización sindical son intenciones mucho más de corto plazo, más inmediatas, la de la empresa probablemente sean diferentes, ¿no? Las grandes empresas donde los conflictos no se presentan tanto es precisamente cuando esas condiciones y los ingresos están satisfaciendo las necesidades de los trabajadores, ¿no? Por algo en países más desarrollados, cuando los ingresos son ingresos adecuados, la posibilidad o la estructura de conflicto se maneja de una manera distinta, ¿no? ¿Y qué requiere este sindicato? Pues los sindicatos requieren una estructura económica, una estructura que le permita sobrevivir. Para ello obtiene cuotas de los trabajadores, cuotas sindicales de los trabajadores. Necesita un reconocimiento legal, una inscripción en el Ministerio de Trabajo, que la ley les permita constituirse como organizaciones sindicales y que no las proscriba, como puede haber sucedido hace unos siglos. No, que se le reconozca institucionalmente, no solamente en el ámbito empresarial, sino también fuera de la empresarial, ¿no? Institucionalmente se le reconozca como una organización sindical que representa a los trabajadores y no como un sindicato pro empresa o un sindicato vinculado a un partido político o vinculado probablemente a, como en un momento se construyó en el país, vinculado a movimientos terroristas. Entonces, se requiere un reconocimiento institucional y mientras mayor reconocimiento institucional de la organización se tenga, mayor confianza se va a tener hacia ellos. Para eso necesitamos buenos líderes como dirigentes sindicales formados, capacitados y que realmente representan los intereses de los trabajadores, porque un dirigente sindical busca liderar, ¿no? Y liderar esta organización sindical es difícil, liderar a los trabajadores es difícil y por ello necesita obtener logros, tener autoridad y construir mecanismos de presión e influencia al interior de la empresa. Bueno, ese es el marco dentro del cual se desarrollan las relaciones laborales, ¿no? De un lado el interés del empleador y otro del interés de los trabajadores, y el interés de los trabajadores puede verse analizado a partir de una perspectiva individual, el interés mío, personal, de obtener mejores condiciones y yo para mí mismo, y el interés del grupo de trabajadores que es el interés del sindicato, ¿no? Y para eso se requieren estos requisitos.
¿no? Un poco quería darles estas pautas, ya para entrar ya a analizar entonces cuáles son los problemas de las relaciones laborales en el Perú. Bueno, esto ya lo deben haber visto, ¿no? La informalidad creciente que tenemos en el país y la precariedad que existe, pues nos genera un gran problema. No ante la existencia de una alta informalidad que está entre el 70 y 75% de grupos informales y solo tenemos un 25% de formalidad, pues naturalmente el derecho del trabajo llega poco, porque llega solamente a este 25% de una pega ocupada, 25% de 17 millones de personas, estamos hablando de cerca de 5 millones y medio de personas, ¿no? Aproximadamente 5 millones 200, 5 millones 300 de personas que están adecuadamente ocupadas o construidas en un ámbito de participación laboral con pleno ejercicio de derechos. Mientras tenemos 5 millones bajo este esquema formal, pues tenemos 12 millones casi de personas que no están sujetos a ninguna pauta laboral. Entonces, acá viene una gran tarea del Estado, ¿no? ¿Cómo hago para incorporar a este grupo de informales dentro del sector formal? No pensar en regular y construir todas las normas y reducir la problemática solamente a estos 5 millones, porque con eso no logro que estos otros 12 millones se inserten dentro de este grupo de 5. Lo único que hago es asustarlos, ¿no? Y hago que la informalidad continúe, que es un gran problema que estamos teniendo en el país, ¿no? Bueno, pero para efectos del análisis de las relaciones colectivas, que quisiera un poco analizar. Entonces, desde el ámbito de las relaciones colectivas y la construcción de sindicatos, ¿qué problemáticas tenemos? Bueno, tenemos un sector estatal que tiene ciertas precariedades basado en lo muy vinculado al gobierno de turno. Lo vemos el día de hoy, no solamente los ministros cambian, y los viceministros y los asesores en los sectores públicos, sino también empiezan a cambiar los directores, los subdirectores, las personas que desarrollan actividades internamente, entonces empieza a cambiar y cada uno de los nuevos gobiernos incluye a su propia gente. Y se rompe totalmente el esquema de meritocracia. Entonces, ¿para qué voy a crecer dentro del Estado o desarrollarme dentro del Estado si mejor me mantengo donde estoy? Porque si crezco va a venir el nuevo gobierno y me va a retirar y va a poner otra persona. Entonces, mejor me mantengo. Y claramente no hay un análisis, una intención de ir desarrollando y una mejor meritocracia. Pese a que todo el sistema lo busca, pues mientras hayan gobiernos que utilizan como fondos de empleo las entidades y empresas del Estado, pues naturalmente, seguramente las personas que están en el mando medio prefieren quedarse en ese mando porque subir los hace peligrar el empleo, ¿no? Y de ahí tenemos una estructura entre formal e informal, pero donde vemos empresas de más de 100 trabajadores, donde suele haber sindicatos, estamos hablando de 1 millón de personas, perdón, en ese sector, entre 11 a 100, 1.200.000, y menos de 10 trabajadores, aproximadamente 3 millones de personas. Entonces tenemos un sector bien desagregado de empleo, ¿no? Donde no tenemos grandes empresas, no tenemos las grandes empresas productivas, tenemos muy pocas grandes empresas productivas que aglutinan a mucha gente y normalmente los sindicatos se forman en empresas que aglutina gran número de trabajadores, ¿no? Porque es mucho más sencillo, digamos, de construir una organización sindical en una empresa de más de 100 trabajadores que en una empresa de 30 trabajadores, ¿no? Conseguir como requisito de la ley 20 trabajadores para sindicatos de empresas y 50 para cualquier otro tipo de sindicato, pues estos 20 trabajadores en empresas de 100 trabajadores además es más sencillo de obtener que en trabajadores de 40, pero en empresas de 40 trabajadores, ¿no? Entonces tenemos ya una primera problemática identificada. A ver, nuestras empresas son empresas que no agrupan o no aglutinan a mucho el número de trabajadores. Entonces, por ende, el derecho colectivo abarca a pocas personas, dado que es difícil que existan sindicatos en empresas pequeñas, porque además de que la ley establece un número mínimo de 20 para tener o para poder formar un sindicato, también está el hecho de que tengo que encontrar que 20 que quieran sindicalizarse, ¿no? Porque el derecho de sindicalización es libre, por ende no todos van a querer ejercitarlo. ¿Ok? ¿Y qué genera esto? Que tengamos este análisis. Lamentablemente está junio de 2021, pero que nos muestra claramente una tendencia, ¿no? Donde tenemos
cerca de 3.300.000 personas no sindicalizadas, que puede haber crecido como consecuencia de que ya la pandemia ha pasado. Tenemos 180.000 a 200.000 trabajadores sindicalizados, pero lo que nos importa es decir, tenemos una tasa de sindicalización del 5%, 6%, probablemente entre 5.3 y 6%. Tasa de sindicalización de 5.3 a 6%, es una tasa bien baja de sindicalización, ¿no? Y es una tasa baja de sindicalización como consecuencia de precisamente todas estas problemáticas que analizamos antes y algunas que vamos a ver a continuación. Y con personas con una tasa de negociación o de sujetos a negociación colectiva aún más baja, porque no todo trabajador que tiene o ejercita su derecho a sindicalización tiene o va a tener derecho a una negociación colectiva. Entonces ya tenemos una pequeña gran problemática, ¿no? Tasa de sindicalización de 6%. ¿Y por qué se da esto? Perdón, y antes de eso de por qué se da esto, entrar a analizar, ¿y cómo están entonces estructurados? Bueno, nuevamente, las grandes industrias, industria manufacturera con 25% de esos 164.000 o 150.000, para hacer los números más redondos, estamos hablando de cerca de 38.000, el 25% en industria manufacturera, cerca de 30.000 o 35.000 en el sector construcción y en explotación de minas y canteras aproximadamente unos 20.000. Entonces, tenemos que más del 50% están en estos tres grandes rubros o sectores, precisamente porque son los sectores que agrupan más cantidad de gente, mientras en los otros sectores la sindicalización es baja, ¿no? Quizás uno de los grandes sectores que todavía tiene un nivel bajo de sindicalización es la agricultura, los sectores agrícolas, ¿no? Donde sí hay una gran o un uso intensivo de mano de obra, sin embargo no hay una alta tasa de sindicalización, ¿no? Y eso se debe probablemente a la temporalidad de los servicios que se dan en estos sectores, ¿no? Bueno, esta es un poco la lectura que quisiera que vean de cómo está construido entonces este modelo sindical, ¿no? ¿Dónde están los 150.000, 160.000, 170.000 trabajadores sindicalizados? Bueno, básicamente en estos sectores. ¿Okay? ¿Y por qué se está dando esto? ¿Y qué factores hacen que se lleve a esta situación? Bueno, primero, factores legales. Ya dijimos, número mínimo de trabajadores para poder constituir un sindicato, 20. A nivel de rama o nivel de actividad, 50. Por lo tanto, es un factor legal que te limita, si quieren, para la constitución del sindicato. ¿Qué otros factores pueden haber para que se construyan organizaciones sociales de sindicatos? El hecho de que, por ejemplo, tengan mecanismos de contratación temporal muy agudizados en el país, donde un tercio o 2/3 del sector, 2/3 creo que es, del sector formal está contratado de manera temporal, pues obviamente la temporalidad te da cierto temor a afiliarte a una organización sindical, ¿no? Entonces también hay otro factor legal desde ese punto de vista para poder construir un sindicato, ¿no? Entonces hay factores legales que no facilitan ni promueven efectivamente la afiliación sindical, ¿no? Adicionalmente hay factores culturales, ¿no? Nosotros una sociedad que aunque muchos nos tratamos de vender como una sociedad muy abierta y muy dispuesta a recibir a los extranjeros y recibir a todo el mundo, pues, es una cultura individualista, ¿no? No tenemos una estructura social que haya o que se funde en organizaciones intermedias, no las tenemos, ¿no? Tenemos el Estado y el grupo individual, y de ahí tenemos los grupos familiares o sociales muy pequeños, pero no tenemos grandes organizaciones. Entonces, también hay un factor cultural. No somos un país que promueva la, la organización social como mecanismo para discutir o para hacer confluir sus intereses. Factores ideológicos. O sea, normalmente el sindicalismo se ha atribuido a un sector político de izquierda y ese sector ideológico, con los elementos que hemos tenido en una historia de los 80 y 90 marcadas por el terrorismo, naturalmente también se ha vinculado mucho al sector subversivo con el sector sindical, ¿no? Y también, de otro lado, no hay mucho interés para pertenecer a una organización sindical porque también, pues, sí, prefiero lo individual a lo social y me preocupo más por mí mismo para que quisiera construir una organización social, ¿no? Poca legitimidad y representatividad
de las personas y de la credibilidad que tenemos hacia las personas que nos representan, ¿no? A quienes nos representan en partidos políticos tenemos caudillos, ¿no? Que son los que van saliendo poco a poco, pero no tenemos una organización partidaria sólida. Hay una baja legitimidad de estos partidos políticos y las organizaciones sociales. La representatividad cambia constantemente, no representa mucho los intereses, no ha habido ningún interés realmente de aglutinar intereses comunes como para hacer frente y decir, quiero yo ser el representante de los intereses y a partir de ahí trabajar en construir una organización social, porque no se han validado los intereses previamente y simplemente son los caudillos que ingresan al poder y que el día de hoy probablemente si vemos las grandes centrales sindicales vamos a ver a los mismos líderes del día de hoy de lo que hacían hace 20, 30 años y en el sector empresarial probablemente algunos también. Entonces, de hecho que somos una sociedad que no necesariamente construye renovación constante de los cuadros que lideran, ¿no? ¿Y por qué? Y eso nos genera más poca representatividad o legitimidad, ¿no? Y no tenemos capacidad de diálogo. Como lo dije antes, no construimos confianza, no nos relacionamos en confianza, nos peleamos constantemente, no sabemos discutir, dialogar. Para dialogar, conversar, necesitamos capacidad de entender, de aproximarnos al otro, de tener asertividad, de empatía con el otro, pues no la tenemos, ¿no? Y nuestros gobiernos nos han enseñado a que no es necesario, ¿no? Y nos han enseñado que no es necesario, pues lo vemos constantemente en las disputas entre los poderes políticos. Entonces estos actores, y seguramente hay varios más, y algunos tienen mucho más preponderancia que otros, hacen precisamente que sea una problemática la existencia de los derechos colectivos o de la legitimidad social de los grupos colectivos empresariales, ¿no? Ok, quería dar esta pauta, bueno, ya he dado bastantes minutos a esto, pero igual quería construir esto porque creo que es importante y se me encuentra más que nada la problemática del derecho colectivo y creo que esto es importante entenderlo para poder entrar a analizar ya desde el punto de vista más legal o jurídico a qué se refieren los derechos colectivos. Los derechos colectivos tienen un núcleo que está representado en tres grandes ramas, ¿no? Si falta una de estas, en realidad el derecho colectivo no está presente, ¿no? Que es el derecho a la libertad sindical, el derecho a negociar colectivamente y el derecho a ejercer la huelga como mecanismo de presión por parte de las organizaciones sindicales para defender sus intereses. ¿Qué es lo que sucede a nivel de legislación? Tenemos instrumentos de derechos humanos donde se reconocen más o menos estos derechos anteriormente indicados, la Convención Americana, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cada uno de manera más amplia y más restrictiva, pero los reconocen como derechos fundamentales de la persona. También tenemos convenios de la Organización Internacional del Trabajo, tenemos el convenio 87, el convenio 98, el convenio 151, tenemos recomendaciones de la Organización Internacional de Trabajo que nos llevan a entender que tenemos también una estructura de regulación de derechos fundamentales, no solamente a partir de normas de las Naciones Unidas o de las convenciones americanas, sino también a partir de la propia OIT, que el Estado peruano las ha ratificado. Tenemos una constitución política que reconoce los tres derechos y tenemos leyes, donde la principal es la Ley de Relaciones Colectivas o Decreto de Ley 25593 en el sector privado y en el sector público la Ley 31188. ¿No? Entonces, hay un marco adecuado de regulación que nos debería permitir empujar a construir un mejor molde de relaciones colectivas de trabajo, sí, sin embargo, tenemos los problemas ya antes señalados, ¿no? Y ya para ahondar en lo que es la problemática puntual de lo que es las relaciones colectivas de trabajo, yo quería muy rápidamente pasar por esto porque es una charla que me permite hablar 2 horas, muy restringido el tiempo, donde yo he estructurado esto y no lo he estructurado hoy, yo he estructurado en realidad el diseño, porque quien estructura esto es un gran amigo de Javier Neves Mujica, que estructuró esto y que muestra claramente cómo se estructura la libertad sindical, ¿no? A partir del ejercicio de quién es el ejercitante del derecho o el receptor de derecho, ¿es el individuo o es el colectivo? ¿No?
quién tiene derecho a ejercer la libertad sindical, el individuo o el colectivo, y qué tipo de ejercicio de ese derecho va a realizar, si es de organización o si es de actividad. ¿No? Y a partir de ahí se construye todo este modelo de cuál es el contenido entonces de la libertad sindical y en los alude, ok, a nivel individual está el derecho de constituir las organizaciones sindicales que uno tiene por conveniente. Entonces, los trabajadores individualmente pueden constituir todas las organizaciones sindicales que consideren conveniente. Y para eso pueden constituir a nivel de empresa, constituir un sindicato de rama, un sindicato de oficios varios, o puede eventualmente, bajo los proyectos nuevos, también constituir sindicatos de grupos empresariales y demás, ¿no? Entonces tiene el derecho a constituirlo y a participar en la constitución de estas organizaciones sindicales en el momento que tiene, ¿no? Y no ser sancionados por buscar constituirlo. También tiene el derecho de afiliarse y esto involucra el derecho de no afiliarse, ¿no? El derecho de afiliarme libremente a la organización sindical que ya existe y el derecho a no afiliarme si es que yo deseo no afiliarme. En el Perú se reconoce el derecho a no afiliarse a una organización sindical. No, así como se reconoce el derecho a afiliarse, el derecho a no afiliarse también está existiendo en el Perú y existe normalmente, ¿no? Y además, a nivel individual, yo tengo el derecho a realizar o participar en las actividades de la asamblea de delegados, de la asamblea sindical en su integridad o de tomar derecho a participar activamente como representante de los trabajadores, porque es mi derecho como trabajador individual. Entonces, todos estos derechos individuales están reconocidos a nivel constitucional, a nivel legal, con algunos bemoles vinculados al tema de quizás una protección no eficiente de los cánones que se deben mantener cuando se hace ejercicio de derechos, ¿no? Y seguramente también a través de mecanismos procesales o mecanismos de protección no totalmente constituidos o construidos adecuadamente. Pero están, ¿no? Y a nivel colectivo, también tengo un derecho como grupo colectivo, ya como sindicato, a organizarme y establecer esquemas de modificación, estructuración, reglamentación y definir cómo me voy a representar yo internamente. O sea, si hay un derecho de que una asociación puede establecer cómo hacer su estructura organizativa, con mayor razón, en un sindicato también puede establecerse cómo voy a establecer mi estructura organizativa y definir quiénes son mis delegados, quiénes son mis dirigentes sindicales principales, quiénes son o cuál es el nombre de estos dirigentes sindicales, si secretario general, si secretario de defensa, si secretario adjunto, etcétera, dentro de la organización sindical, ¿no? Y poder establecer cómo me voy a reglamentar o estructurar internamente para poder hacer lo mejor de las actividades para el desarrollo de mi actividad sindical. Tendré derecho a federarme o afiliarme a federaciones o confederaciones y tendré también, y lo tienes, un derecho a que no seas disuelto como consecuencia de un acto administrativo o sin previa resolución judicial de por medio o sin que exista la voluntad real de todos los trabajadores en la asamblea de disolverse. No, derechos naturales, ¿no? Derechos de toda organización sindical para poder mantenerse activos. Y a nivel de actividad, yo como organización sindical tengo todo el derecho a ejercer los planes de acción y gestionar todas mis actividades y ahí vemos el desarrollo de los otros dos grandes derechos que se tienen desde el ámbito colectivo, que es el de la negociación colectiva y de la huelga. Entonces, todo este árbol de derechos, construido por, como se dijo Javier Neves, nos muestra claramente cómo está construida la libertad sindical. No voy a entrar a analizar los efectos, deficiencias o bemoles o ventajas de la norma laboral peruana al tema de libertad sindical, pero esto es lo que debe existir. Y esto existe. Que no haya mecanismos de protección adecuados o que efectivamente no se respete esto, bueno, es un problema no necesariamente de la estructura de los derechos, sino también de las partes que conviven o que viven alrededor del derecho al trabajo, porque no es un problema solamente de la libertad sindical, sino es un problema en general de país, que vimos por el constante
incumplimiento, por la constante infracción, por la repetida acciones destinadas a evitar la aplicación de cierta normativa. ¿Ok? Entonces, con esto quisiera darle unos parámetros de lo que es la libertad sindical y pasar, posterior a ello, a ver lo que es como derecho la negociación colectiva, y acá sí me voy a detener un poco más a ver la problemática de la negociación colectiva, ¿no? Porque la negociación colectiva seguramente es uno de los principales instrumentos de participación que tienen los trabajadores dentro del ámbito de la empresa, ¿no? Porque lo que hace la negociación colectiva es precisamente buscar un espacio para dialogar con el empleador, sindicato y empleador, dialogar con el objeto de dar solución conjunta a los intereses de ambas partes, ¿no? Y tratar de conjuntamente solucionar los intereses. Y no que sea el empleador el único que tiene derecho a establecer las acciones o los acuerdos o las políticas o los mecanismos de gestión o los lineamientos, sino hacerlo de manera conjunta. Habrán empresas que lo facilitarán más que otras, habrán otras que no lo facilitarán. El esquema de negociación en el país es básicamente empresarial, no es un esquema de negociación por sector, solamente ya lo han escuchado anteriormente. Tenemos un modelo de negociación descentralizado, es decir, se negocia a nivel de empresa, no hay un modelo de negociación centralizado, solamente hay ciertos sectores que negocian a nivel centralizado, como puede ser el sector construcción, ¿no? Algo el sector pesca, el sector portuario, ¿no? Donde se negocia entre federaciones empresariales y federaciones de trabajadores para aplicar una base inicial normativa para la totalidad de empresas o toda la totalidad de trabajadores de ese sector. Fuera de estos sectores tenemos básicamente una negociación a nivel de empresa, ¿no? Donde se discuten y se busca dar solución a los conflictos o intereses en interempresa, dentro de la empresa, ¿no? Y claro, como suele haber, lo dijimos al inicio, una relación laboral conflictiva con intereses contrapuestos, ¿qué es lo que tiene que suceder? Pues canalizar a través de un mecanismo adecuado que el derecho ha construido en la negociación colectiva para que ese canal o ese proceso a través del cual se negocia me busque una real solución de los problemas que existen y se logre a través del diálogo una solución pactada, acordada por las partes, que dé viabilidad a mantener la relación laboral en armonía. A eso busca y a eso apunta la negociación colectiva. ¿Se ha logrado en el Perú? Lamentablemente no. El proceso de negociación colectiva en el Perú es un proceso que se ha dejado abierto totalmente, se ha estructurado en donde el sindicato presenta un pliego de reclamos y la empresa dentro de los 10 días tiene que instalar el proceso de negociación colectiva y después de eso empiezan a negociar en el periodo que consideren las partes y luego puede aparecer el Ministerio de Trabajo a través de reuniones de conciliación y puede solucionarse a través de otras vías como el arbitraje o eventualmente el Estado a través de una resolución ministerial, que son casos muy esporádicos o muy poco aparecidos en los últimos años, porque normalmente se soluciona en trato directo en negociación directa. La etapa habitual en la que se solucionan los conflictos es en trato directo, ¿no? Pero sin embargo, y pese a ese trato directo, no tenemos plazos, no tenemos acciones, entonces se deja a libertad de las partes, lo cual está bien, el desarrollo de la negociación colectiva, ¿ok? Pero sin embargo, hemos construido un modelo en donde la negociación se ha vuelto muy compleja y muy conflictiva, ¿no? Tenemos una negociación colectiva donde las partes negocian sobre la base de posiciones y no sobre los intereses. Cada uno pone sobre la mesa su posición y se enfrascan en su posición y no en un interés que pueden construir de manera común, que es relacionarse mejor o desarrollar conjuntamente alternativas de acción, ¿no? Todos los dos se ponen en su posición, se torna compleja la negociación porque uno quiere, y lo voy a llevar a números, uno quiere 10 y el otro quiere dar 1. Y por ende, negociar sobre la base de 10 y de 1 y no negociar sobre la base de 3 más 5 más M es quizás más factible que negociar 10
bajarse de 10 a 9. No, las partes al negociar sobre la base de posiciones y no descubrir sus intereses hacen que la negociación sea muy compleja. Se presenta un pliego que recibo y que cada día tiene más cláusulas porque no me encuentro contento con lo que tengo yo, porque yo lo elaboré sobre la base de lo que me alcanzó el asesor legal, que se aplicó en otra empresa, lo recibí, me gusta esta cláusula, la incluyo y me fuerte en la mesa de negociación porque también quiero ese derecho y claro, la empresa dice, de ninguna manera te voy a dar este derecho, ni siquiera lo había mapeado, no se me aplica a mí y inmediatamente digo, de ninguna manera te lo voy a dar, genera resistencia, afecto a la otra parte en su lado emocional, el trabajador siente que no le quieren reconocer las cosas, el empleador siente que el trabajador no explica bien los motivos por los cuales está pidiendo un determinado beneficio y al final, ¡pum!, se polariza la negociación, ¿no? Y la polarización lleva a la ruptura del diálogo. Y después aparece el Ministerio de Trabajo con sus conciliadores, con los mediadores, trata de intervenir, pero ya la relación está tan deteriorada que probablemente es difícil llegar a un consenso. Lo logrará en aquellos supuestos en los cuales el espacio de concertación y de acuerdo es muy corto, muy pequeño, pero muy difícil cuando es muy grande. No por más experiencia que puede tener un conciliador, es bastante más difícil, ¿no? Y además tienen tantas conciliaciones que actuar, pues claro, uno entra en una conciliación y a la semana siguiente vuelve a tener una misma reunión y en el interín ha tenido 20 reuniones con otros actores políticos, además del desgaste personal que tiene el conciliador, naturalmente puede hasta olvidar o haber olvidado lo que se discutía en el proceso anterior, ¿no? Entonces, es un proceso que se ve además plasmado por la poca capacidad de diálogo que hemos aludido anteriormente desde el Estado, que sabemos que no hay una construcción de escenarios de confianza, de diálogo abierto, de escenarios donde libremente las partes puedan interactuar para poner sobre la mesa sus intereses, ¿no? Y eso hace que es un proceso difícil de llevar a cabo, ¿no? Y lo escuchamos a partir de grandes medidas de presión, el sindicato que hace plantones, que hace huelgas, que hace medidas de fuerza y la empresa que reacciona con acciones en contra de algunos trabajadores, reacciona no negándose a dar lo que hubiese podido estar dispuesto a dar, o sintiendo que lo único que se hacen es querer quitarle todo a la empresa y no hay un argumento, un razonamiento vinculado a ello, ¿no? La negociación colectiva tiene muchos elementos, como todos los procesos de negociación. Las negociaciones en general, no tiene un elemento muy emocional y un elemento muy racional. Las negociaciones en general tienen de ambos, ¿no? Uno es totalmente racional cuando negocia y uno no es totalmente emocional cuando negocia. Las dos empiezan a jugar, ¿no? Una negociación libre de emociones no existe y una negociación libre de elementos de racionalidad para construir un argumento tampoco puede existir. Entonces es muy difícil, ¿no? Y pues las personas que participan en los procesos de negociación colectiva normalmente han aprendido a partir de su experiencia. Entonces, simplemente desarrollan lo mismo que han venido desarrollando antes, lo que le enseñó el dirigente sindical antiguo. Entonces, sigue manteniendo el mismo nivel de negociación, el mismo esquema de negociación, ¿no? Entonces, hay varios elementos ahí. Ya la otra problemática adicional es la representación de la negociación colectiva. Cuando el sindicato es minoritario, representa solamente a sus afiliados. Por lo tanto, ¿qué hacemos con el grupo de los no afiliados o de los trabajadores que no se afilian al sindicato? ¿Cómo tratamos las mejoras de condiciones de ese grupo? Porque si lo hago de manera unilateral, sin considerar a los afiliados al sindicato, se señalará que hay una actitud antisindical, y si luego de firmar el convenio colectivo con el sindicato y cerrar con el sindicato, quiero hacer extensivo esto a los no afiliados, dirán también que es una actitud antisindical porque nos varía la extensión. Entonces, no puedo extender cuando lo firmo y tampoco puedo darle a los no afiliados antes de la firma. Entonces, me genera toda una situación compleja, sobre todo cuando hay sindicatos minoritarios, ¿no? Pero cuando es sindicato mayoritario sí automáticamente lo aplico, pero claro, el interés empresarial no necesariamente va a estar vinculado a que hay un sindicato mayoritario, porque significa más poder, como lo vimos al interior. Entonces, en esa complejidad, creo que como país, como instrumento jurídico, no, como
instrumento social de regulación no hemos tenido realmente una capacidad adecuada para construir un molde que se acomode a nuestras circunstancias. Nuestro molde ha sido importado, ha sido construido sobre la base de situaciones de otro lado y la verdad es que no nos sirve mucho para canalizar los conflictos y para, digamos, que la olla de presión se pueda librar, ¿no? Y hay muchos otros elementos, lo vimos seguramente muchos de ustedes, ¿no? Lo vimos el día de hoy, ¿no? Donde aceptamos el conflicto, aceptamos los hechos de presión ilegales, de toma de carreteras, de toma de ciudades, de prohibición ilegal de ciertas acciones, de atentados contra bienes, de golpes a personas, a agresiones entre las partes. Hemos construido un molde que además lo aceptamos y que validamos, diciendo, pues sí, pues son expresiones válidas de la violencia y son expresiones válidas de las reacciones porque está enquistado los problemas, ¿no? Sí, bueno, puede ser puedo entender que existan, pero no quiere decir que lo valide, ¿no? Una cosa es validar y otra cosa es entender, ¿no? Quizás sea más fácil explicar que eso no es correcto, que vivimos en una sociedad, que debemos respetarnos, que la forma de solucionar no es la agresión, la forma de solucionar es el diálogo, conversar, entendernos, ¿no? Y apoyarnos, reconocer los intereses, digamos, validarnos mutuamente, ¿no? Que creo que es un tema que no está dentro de esos procesos. Y la negociación colectiva como proceso destinado a regular los intereses, básicamente el incremento salarial es el principal interés de los trabajadores, ¿no? Pero además hay otros intereses como de ropa de trabajo, de asignaciones, bonificaciones, condiciones de trabajo, horario, jornada, etcétera, que son los que se quieren regular, pues tienen que tener una buena cabida en un proceso de negociación adecuado, ¿no? Y lo van logrando solo aquellos que tienen una buena capacidad de presión, ¿no? Ya termino con el proceso de negociación porque ya me excedí del tiempo y voy a simplemente cerrar muy rápido en el tema de, entonces, ¿qué nos queda como tercer derecho, tercer pie de este tipo de, que es el derecho colectivo de trabajo? Nos queda la huelga. Y ahí hay que identificar y separar bien al plantón de la huelga, ¿no? El plantón es aquella acción de protesta que la hago terminar el horario de trabajo o el inicio de mi horario de trabajo, o sea, antes de iniciar mi jornada de trabajo, perdón, y que busca un impacto mediático. El paro irregular es aquella huelga no autorizada que para efectos de evitar un riesgo de despido la realizo entre 1 y 3 días. No tengo la autorización, no tengo el canal adecuado para hacerlo, pero lo hago. No, y la huelga, que es aquel esquema de acción por parte de la organización sindical, que sigue un procedimiento, un aviso previo a la empresa, una atención de los servicios mínimos de mantenimiento o de servicios esenciales que existen en la empresa, ¿no? Y que supone una paralización como mecanismo de presionar al empleador para que tome, digamos, acción respecto al pedido que se está planteando sobre la mesa, ¿no? Y no simplemente una acción de golpe, de querer agredir, sino una acción de, oye, ya no me quedó otra, ¿no? Yo también me voy a ver perjudicado, no voy a recibir ingresos y no me queda otra más que hacer la huelga, ¿no? Y paralizar porque no me estás escuchando, ¿no? Y no la acción de paro, de plantón, que busca más un efecto mediático y donde además quien lidera esto lo hace probablemente con fines de carácter laboral, pero también a veces con otros fines más políticos, ¿no? O de hecho, un contenido político, pero debería tener más incidencia en lo laboral, ¿no? Entonces, este derecho de huelga, ¿cómo se ejerce? En el país normalmente casi todas las huelgas no han sido declaradas ilegales. Acá vemos al lado izquierdo cómo ha ido dándose el esquema de huelgas y al lado derecho podemos ver un poco la información vinculada a las actividades que más escenarios de huelga han tenido, ¿no? Y conjuntamente con ellas, cómo la autoridad de trabajo ha ido diagnosticando, determinando si las huelgas son legales o no, ¿no? Y vemos un poco el esquema según el gobierno de turno, cómo las huelgas terminan siendo legales en ciertos escenarios políticos
que lo facilitan, y en otros escenarios políticos donde no se facilita tanto, pues claramente son declaradas ilegales. Y eso no quiere decir que las huelgas no existan, no, sino simplemente las huelgas existen, se desarrollan, pero se desarrollan de manera ilegal, con los riesgos que supone ello, ¿no? Porque una huelga, bajo el esquema que tenemos, puede ser procedente e ilegal, es decir, hay un doble requisito en el escenario de huelga, la procedencia y la legalidad. Cuando estudiemos la institución de la huelga tenemos que ver la procedencia y la legalidad. Y ustedes como estudiantes de Derecho deben entender la diferencia entre procedencia y legalidad. Una cosa es procedente, es decir, se cumple con los requisitos formales, y otra cosa es legal, que se actúa conforme a derecho. Una huelga procedente, si se cumplió el requisito formal, debería ser legal, ¿no? Entonces, el ejercicio de la paralización debería ser legal si la huelga fue declarada procedente, ¿no? Cumplí con los requisitos legales para solicitar la procedencia y la desarrollé en respeto de ley y plazo. Huelga totalmente válida, procedente y legal. Sin embargo, no es lo habitual. Lo habitual es que sean procedentes, perdón, que sean improcedentes e ilegales, ¿no? No cumplí con la formalidad, el Ministerio de Trabajo me dice, no has cumplido con la formalidad, te ha faltado A, B o C para cumplir con esa formalidad, ¿ya? Y por lo tanto no puedes ejercitar tu derecho de huelga, pero lo hago igual. Y por lo tanto te vienen ilegal. Y esa ilegalidad hace que pueda ser objeto de algún tipo de sanción, ¿no? Donde ya a través de informes del Ministerio de Trabajo y el Poder Judicial ha señalado que para poder sancionar a trabajadores debe obtener previamente la ilegalidad de la huelga, y que es otro gran problema, porque a veces el Ministerio de Trabajo se demora mucho tiempo en declarar ilegalidad de la huelga, y claro, sancionar a trabajadores que han participado en una huelga improcedente y que es ilegal, a veces se torna una situación difícil, ¿no? Y también puede devenir en ilegal luego de haberse declarado procedente, pues porque se ejercitó por violencia, porque ya el conflicto que dio origen a la huelga ha sido solucionado, ¿no? O porque el sindicato no ha garantizado la cobertura de los servicios mínimos a los que estaba obligado en función del carácter del servicio esencial o no esencial que desarrolla la empresa. Ok, bueno, ahí he tratado de dar una problemática bastante difícil, hacer un acercamiento a todo lo que es derecho colectivo, pero he tratado de pasar por las tres instituciones que forman el derecho colectivo del trabajo, analizando un poco la parte social y la parte jurídica, y no quería dejar de compartir con ustedes estas tres propuestas legislativas, que es algo que podría venir vinculado al tema de la huelga, que se están discutiendo a nivel de la Comisión de Trabajo, del Congreso, ¿no? Y que viabilizaría a efectos de sindicalización y negociación el tema de la negociación a nivel de grupo de empresas y terceros o empresas contratistas o vinculadas, a nivel de la legalidad de la huelga, derivando a que esta solamente sea posible o viable que se declare a través del Poder Judicial. Es bastante complejo en un país donde el Poder Judicial demora 2 años, 3 años en declarar derechos, probablemente declaración judicial de huelga demore bastante tiempo, más de lo que ya se demora en el día de hoy el Ministerio de Trabajo, ¿no? Y va a generarse una dificultad para despido de sindicalizados, como que una mayor protección a esto, no porque se está planteando el escenario de que existe una autorización judicial previa para el despido de dirigentes sindicales. Es decir, ir primero a una solicitud, que el juez me autorice esa solicitud, que no sabemos cuánto tiempo puede demorar, y recién ahí poder despedir al dirigente sindical, ¿no? Aun cuando existe una falta grave, totalmente debidamente acreditada y probada, bueno, ya la aprobaste, la acreditaste internamente, ahora yo te tengo que autorizar, porque primero me lo tienes que autorizar y acreditar a mi juez para poder hacerlo. Pero si es que esto llegue a aprobarse, pues que en ese momento esa autorización tenga un procedimiento o proceso judicial rápido y eficaz para precisamente el interés de ambas partes, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que yo quería compartir con ustedes. Muchas gracias en realidad por este espacio que me dio IDEM para poder compartir con estas algunas ideas con todos ustedes, y pues agradecido hasta otra nueva oportunidad, y pues muchas gracias y encantado para la siguiente ocasión. Hasta luego y muy buenas noches.